Muy bien, buenas tardes. Estoy muy contenta. Bienvenida, Judith Bolívar, a este Yo espacio. estoy muy contenta. Gracias. Gracias. Buenas tardes, yo estoy muy contenta de que me hayan dado la oportunidad de aplicar todas mis experiencias de educación en la educación de los estudiantes o en la preparación de los estudiantes en el área de psicología. Yo quisiera empezar por la parte de mi preparación, de mis experiencias antes de llegar a la universidad y terminar ya con la universidad, que fue la última conexión laboral que yo tuve, porque ahí fue donde me pensioné. Pues yo trabajé toda la vida en el área de educación. Y desde niña soñaba con ser maestra. Entonces, cuando hice la enseñanza, la preparación en secundaria, en educación secundaria, cuando entré, dividieron esas experiencias educativas en dos partes. Una para los que eran profesores, los que querían ser profesores de educación, y otra parte era para los bachilleres que iban a ir a las universidades. Es decir, que mi preparación fue pedagógica desde el principio. Claro, mi educación culminó felizmente con el trabajo en la universidad, pero antes yo tuve mucho trabajo que tenía relación con la educación. Comencé inmediatamente salir de la normal en Bogotá, que ahí también me prepararon un poco para el trabajo con estudiantes. Comencé a los 17 años a trabajar en escuelas públicas de primaria de Bogotá, con grupos de muchos niños y todavía con muchas carencias y muchas necesidades en los grupos de los niños que estaban en los barrios. La escuela en ese tiempo era todo para los niños, entonces habría que darles la oportunidad de que fueran felices, de que desarrollar las materias en favor del desarrollo de los intereses de los niños. Habían muchos aportes, habían muchas experiencias lindas en ese entonces. Y todos teníamos que trabajar con las uñas. Yo creo que todavía, ¿no? Todavía trabajamos mucho con las uñas. Pero teníamos en las áreas rurales unas experiencias lindas porque trabajábamos con la naturaleza y con todo lo que los niños podían admirar en ese campo natural y vivirlo, ¿no? Con alegría. Después pasé a trabajar, después de que me gradué en esa normal, pasé a trabajar con los niños de programas de primaria, pero luego comencé a entrenar maestros. Cuando estaba entrenando maestros, llegó el programa a Colombia de Alianza para el Progreso. En ese entonces tuvimos la facilidad de trabajar en los programas que ellos nos traían y simultáneamente seguir en las escuelas. Entonces era una aplicación rápida, directa y muchas experiencias muy, muy agradables. Y en ese trabajo con Alianza para el Progreso hacíamos muchos materiales de enseñanza y les enseñábamos a los maestros a hacerlo. Yo pasé de los niños, de estar con los niños como profesora, a estar como directora
y luego la dirección de todas las escuelas de Bogotá. Entonces, al final nos organizamos para recibir los beneficios del programa de Alianza para el Progreso. Y ahí recibimos entrenamiento ya para formación de profesores. Y luego yo fui a la Universidad de Geneseo, en el estado de Nueva York, donde recibí un diploma como maestra, realmente, como maestra. Luego comenzamos un trabajo ya otra vez en Colombia, otra vez en Colombia, comenzamos un trabajo muy serio con los niños y con los profesores al mismo tiempo. Por recomendación de uno de los profesores que vino a visitar los programas en Colombia, me dieron la oportunidad de ir a la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee, y ahí saqué mi maestría en educación especial para niños excepcionales. Quiero aclarar que los niños excepcionales en este momento no se llama así la atención a los niños, ¿no? Sino se llama niños con problemas de aprendizaje y niños con aptitudes especiales. En ese tiempo eran excepcionales. Después descubrí que todos los niños, tanto los que tienen retardo mental como los que son adelantados para tener éxito en las labores de educación, son excepcionales. Es decir, que cada niño es una excepción. Cada niño tiene sus propios intereses, sus propios momentos de alegría, de aburrimiento, de tristeza, pero en general los niños son el campo maravilloso para el trabajo y para el trabajo del psicólogo. En ese tiempo la psicología no tenía prácticas con los niños. Ahora sí yo creo que eso se ha ampliado hacia ese renglón. Por recomendación de los profesores con quienes teníamos, los profesores del exterior que venían a ayudarnos, especialmente los de Estados Unidos, logré que me ayudaran a una admisión a la Universidad de Wisconsin, donde yo quería obtener mi posgrado o el máster en educación especial. Entonces, la educación especial en ese tiempo estaba empezando apenas y los niños no sabíamos dónde estaban, pero había muchos niños con problemas de aprendizaje y había niños muy pilosos, muy entendidos en todas las áreas del conocimiento que sobresalían. Y el maestro trabajaba más con los que sobresalían, por los que no podían aprender. Entonces, esa fue la primera corrección que nosotros hicimos con los profesores, que cada niño debería aprender de acuerdo con sus límites, de acuerdo con su ambiente, con sus intereses, con su medio familiar. Y había que trabajar también con su propio potencial. Sí, su propio potencial. Había también que trabajar con los padres de familia para que nos ayudaran al buen funcionamiento de las tareas, de todo lo que hacíamos en la escuela, y a la vez que al haberlos preparados en una formación
una formación muy especial de los niños en todo sentido, ¿no? En su parte emocional, en su aspecto emocional, en el lenguaje, en la aplicación del lenguaje, en todas las cosas que nosotros creíamos importantes. Y digo nosotros porque siempre trabajábamos en equipo. Luego terminé en el Geneseo, en la Universidad de Nueva York. Terminé una especialización en metodología. Y eso me dio la oportunidad de aplicar más mis experiencias educativas en la preparación de maestros. Pero también tuvimos mucha psicología, porque el comportamiento del niño tenía que ser conocido a través de su modo de ser, de su modo de aprender y de la relación con la familia y con el ambiente. Había muchos factores que influían en el aprendizaje y el comportamiento del niño en la escuela. Formamos en esa época centros de preparación y para hacer materiales de enseñanza con materiales de desecho, con cosas que podríamos encontrar en cualquier parte, porque se pensaba que eso tenía que ser comprado y había muchas cosas en el medio que podíamos utilizar. En el trabajo, en el poco trabajo que hice en el área rural, encontré que los niños tenían mucho más facilidad para aprender porque tenían la naturaleza, tenían espacio, pero entonces esos niños no avanzaban sino hasta segundo de primaria, porque tenían que trabajar en las labores del campo. Total de que era muy poquito el trabajo que podíamos realizar de ahí en adelante. Cuando ya me dieron la oportunidad de seguir mis estudios, me fui a la Universidad de Wisconsin y en esa universidad quería sacar un posgrado, un máster en educación. Ese trabajo fue muy interesante porque tenía mucha práctica con niños especiales, de modo que yo me incliné por la educación de niños que llamaban en ese tiempo excepcional. Obtuve un título en educación excepcional para niños. Ahí las experiencias fueron más directas. Se está acabando la batería. ¿Ya no me oyes? La batería se está agotando. No. Mire, la batería. Ya voy. Por el otro lado. Aquí, mami. Se escucha. Espera, ¿no? Y ya. ¿Ya está cargando bien tu dispositivo? Está cargando. Muy bien. Bueno, ¿Puedes continuar, por favor?
Entonces mi trabajo con niños excepcionales se dio a partir de que yo me preparé para atender esos niños, pero a través de los maestros. De ahí en adelante ya no trabajé directamente con los niños, sino con los maestros. Y lo hicimos a través de los espacios que nos concedía la Secretaría de Educación. Y eso lo trabajé no en Bogotá, sino en Cali. Todo lo anterior lo trabajé en Bogotá y en los pueblos aledaños, porque yo soy de allá. Pero cuando me vine para Cali, empecé a trabajar con niños excepcionales y a aplicar todas las experiencias que había tenido durante los cursos. Estimada, Yo, estimada estimada profesora Judith Bolívar, cuando llegas a Cali comienzas a trabajar con los niños como tal, no a la universidad primero. no, Llegas primero a no, las escuelas, ¿correcto? no. Yo llegué a trabajar con los maestros directamente, porque ese era el último periodo de preparación que yo tuve fue con los maestros. Entonces trabajé con los maestros a nivel nacional. Entonces me tocó trabajar en el Chocó, lo cual eran unas experiencias muy diferentes a lo que podíamos hacer en Cali. Allá los maestros no tenían casi recursos, había mucha incomodidad para trabajar, pero en Estados Unidos nos mandaban materiales de enseñanza y nos mandaban conferencias y material escrito para prepararnos mejor. Y ahí íbamos manejando todas esas situaciones. A mí me tocó Chocó, bueno, me tocaron 3 departamentos, pero donde más trabajé y más experiencias tuve fue en el Chocó. En los niños, una de las cosas que me quedaron grabadas fue cómo los niños no tenían transporte para ir a la escuela. Y ellos se iban cada uno en su canoa, una canoa de remos. Y, perdón, navegaban por el río Atrato, que es un río muy caudaloso, navegaban en esas canoas y llegaban a la escuela. Las canoas eran individuales, pero como cada niño tenía su carro. Y llegaban a la escuela y a las 4 de la tarde se tenían que ir otra vez a la casa porque subía la marea y el río Atrato se ponía muy caudaloso, con muchas olas y no podían manejar esas canoas. Entonces esa fue una experiencia en que yo trabajaba con los niños y teníamos que salir corriendo antes de las 4 y los niños llegaban a las 8 de la mañana, pero eran niños con una disposición tremenda para el aprendizaje y todo era una experiencia, todo les causaba como, como, como que estábamos llenando sus intereses, sus aspiraciones, como que eran más alegres, más, eh, más dispuestos a aprender. Y las familias trabajaban con nosotros después de que se iban los niños y les damos instrucciones para la educación y para la colaboración con la escuela. Eso para mí fue la práctica mejor, ¿no? que yo tuve. Luego empecé con los niños excepcionales en las instituciones, con los niños que no podían aprender, con los niños que aprendían muchísimo, muy rápido, muchísimo más rápido, y que ayudaban mucho a los otros niños. En ese trabajo conocí a Luis H. Pérez, en ese tiempo de trabajo, y él me ofreció
en el departamento del Chocó. No, no, nosotros ya estábamos en Cali, ya habíamos llegado de trabajar en las diferentes partes del país, pero llegamos todos y nos encontramos en Cali, que teníamos una oficina, y ahí estaba el doctor Luis H. Pérez, acomodando el programa para la preparación de maestros. Entonces yo tuve la suerte de que entré a ese programa. Ahí ya con, con toda la experiencia y con toda la voluntad y con todo el amor que yo le había tomado a mi carrera, ahí estaba tratando de que los maestros hicieran ciertas cosas o organizaran sus actividades de modo que los niños encontraran sus intereses, que todo fuera alegría, que todo fuera buena relación, que dejaran las filas en el aula y que trabajaran en círculos con los niños. Bueno, una cantidad de detalles que prácticamente ayudaban a que los niños aprendieran mejor y se sintieran mejor, ¿no? Con el Luis H. me ofreció la conexión con la universidad con la Universidad del Valle, pero yo ya conocía la universidad, había venido a dictar algunos seminarios a los profesores, tal de que me pareció genial trabajar con los profesores de la Universidad del Valle, que era un equipo muy interesante, me colaboró muchísimo, y ahí estaban personas como Leiter, como Octavio Giraldo, era gente muy preparada y muy dispuesta a ayudar y a trabajar en grupo. El año que entré a la universidad... Discúlpame, querida profesora, no escuché bien, no se alcanzó a escuchar bien los nombres del doctor Luis H. Pérez, escuché al doctor Ben Lecter. ¿Alguien más estaba en ese equipo de trabajo con ustedes? Octavio Giraldo. Y yo no me acuerdo... ¿Octavio Giraldo? Sí, Octavio Giraldo. Yo no me acuerdo mucho de los nombres cuando entré, porque en esa etapa de la reorganización del departamento, llegaron profesores nuevos. Entonces llegó José Bautista, nosotros trabajábamos con educación conjuntamente, y llegaron profesores a la Facultad de Educación. Nosotros pertenecíamos a esa facultad. Psicología no es todavía facultad, no, lo va a hacer pronto. Ahí, en el trabajo con educación, en esos grupos mixtos, digamos, que hicimos de psicología con educación, hicimos mucha psicología aplicada por medio de las prácticas, de modo que los psicólogos empezaron, que estaban los estudiantes de psicología que estaban en los diferentes cursos para llegar a ser psicólogos, empezaron a practicar en las escuelas, en los colegios. La Secretaría de Educación nos abrió la puerta, y eso era aquí en Cali. Yo ya estaba trabajando en Cali. Y ahí... Ya en esta época, discúlpame, estabas de lleno en la Universidad del Valle, con el equipo que mencionas del doctor Luis H. Pérez, del doctor Rubén Lecter, de Octavio Giraldo, más la suma de José Bautista, profesor. José Bautista llegó más tarde, y Miriam Zúñiga también más tarde, pero nosotros alcanzamos a reorganizar el departamento y a trabajar más en equipo con la educación. Es decir, hacíamos todas las clases
de psicología aplicada a la educación. Entonces yo me entrené en esa aplicación, porque antes no había trabajado con estudiantes universitarios. Eso eso me puso un campo de acción muy, muy interesante, muy rico en Fue todo un reto para ti. estudiar. Y los profesores, unos venían recién egresados, entonces con esos conocimientos frescos que querían aplicar. Estoy hablando de los de psicología, ¿no? Los que entraron a psicología. Otros venían del trabajo directamente que habían tenido en diferentes partes del país. Otros venían de estudiar en las universidades americanas. Yo alcancé, no sé si ya lo dije, a sacar un máster en la Universidad de Wisconsin antes de entrar a la universidad, porque la Universidad del Valle recibía profesores, pero tenían que tener del máster hacia arriba, máster y doctorado, ¿no? Yo trabajé mucho con estudiantes del último grupo que ya se iban a graduar y los metí, prácticamente los saqué de la universidad y los metí en las prácticas en instituciones educativas. Mi idea y mi interés era que conocieran los niños, porque conocer el niño es importantísimo y básico para darle ayuda y para participar en la educación del niño y en la formación de sus hábitos y en su lenguaje, en tantos aspectos que puede trabajar la psicología con mucho éxito. Entonces, ese paso de la psicología hacia la educación, pues para mí fue muy importante porque yo tenía la experiencia educativa en todos los niveles. Entonces, para mí fue muy fácil utilizar mis experiencias con los estudiantes de psicología. Y yo los llevé a la práctica. Yo supervisaba las prácticas, pero me tocaba hacer dos cosas. Primero, enseñarles un poco sobre los procesos educativos, para que ellos pudieran ayudar a los maestros en su metodología. Y mirar si los estudiantes podían llegar al conocimiento del niño por medio de trabajar con los niños. Eso se me ocurrió y eso fue exitoso, porque muchos estudiantes que salieron después, ya graduados de la Universidad del Valle como psicólogos, se fueron a trabajar al campo educativo. Y en este momento están, que ya hace muchos años, en este momento me veo con alguno de ellos o me comunico con algunos de ellos y están haciendo doctorado en educación, ¿no? Y psicología o psicología aplicada a la educación. Eso fue uno de los retos más grandes en mi trabajo y también de las satisfacciones más grandes. Cuando ya llegó la hora de pensionarme, yo no me quería ir de la universidad. Muy interesante lo que nos compartes, querida profesora Judith Bolívar, respecto a ese paso tan importante de enviar a tus estudiantes universitarios al terreno, al campo, a que tuvieran que ver directamente con el sujeto de estudio, con la problemática directamente. Bastante destacado ese logro. Y eso, cuando yo me fui a pensionar, yo dije, yo voy a seguir trabajando. Y así fue. Y me pensioné y
Me pensioné cuando tenía 50 años, ahora tengo 91. Entonces, hace mucho tiempo me pensioné, pero yo seguí trabajando hasta que tuve los 75 años. Y empecé a trabajar con los colegios, con los maestros de los colegios y, y a trabajar en las carreras universitarias, que en las universidades que tenían carreras en educación, que eran, por ejemplo, la Universidad del Valle tenía carreras en educación, entonces yo volví a entrar a darles algunas clases ya por horas, y la Universidad San Buenaventura, y había planes para preparar exclusivamente maestros. Entonces yo entré a todas esas instituciones que eran de educación preuniversitaria, que trabajaban con los niños y que trabajaban con los padres. Entonces después hice un trabajo por mi cuenta en las instituciones. Y ahí estuve, pues, ya le digo, hasta que varios años, hasta que ya yo me tuve que pensionar. Yo le digo que me tuve que pensionar porque yo no quería salir del medio educativo, ¿no? Estaba muy contenta. Y todavía ahora, algunas veces aparecen estudiantes que están haciendo tesis de grado, que fueron mis estudiantes y que terminaron más tarde o después de trabajar un tiempo, y yo les asesoro las tesis, pero las tesis en psicología aplicada a la educación. No sé el departamento de psicología cómo estará, cómo estará en la parte de prácticas ahora. Yo creo que eso ha seguido, porque Sí, eso es correcto. importantísimo, ¿no? Eso es importantísimo, pero no sé en este momento los planes exclusivos del Departamento de Psicología. No he tenido la oportunidad de hablar sobre eso con los profesores que todavía quedan, porque es que ya hace mucho tiempo que yo estuve en la universidad trabajando. Ha pasado tanto tiempo que yo me desvinculé de todo el mundo, tanto de los profesores como de los alumnos. Ahora es que están apareciendo algunos profesores que trabajaron, que estuvieron conmigo en clases y que a través del tiempo, después de mucho tiempo, se les ocurrió estudiar psicología y están en la universidad otra vez, o están aplicando la psicología a la educación para hacer su doctorado en esa área, ¿no? En esa área. De modo que fue un trabajo Sí, continuo, correcto. interesante. Es precisamente algo de lo que se está elaborando actualmente, reconstruir esa historia tan enriquecedora de la que usted precisamente hizo parte de una manera tan apasionada, recorriendo, como tú lo describes, el territorio nacional, primero preparándote muy fuertemente en Estados Unidos en especializaciones, en maestrías, para de una manera tan amable, tan dispuesta a trabajar en áreas como el Chocó, en áreas muy vulnerables del territorio colombiano, y luego transmitir ese conocimiento académico y esa experiencia profesional tan valiosa en el campo universitario en la Universidad del Valle, lo cual fue valiosísimo. Inclusive se está dando la oportunidad de quizás realizar una reunión con profesores de esa época para que precisamente ellos compartan sus experiencias con personas como con usted y puedan enterarse precisamente del desarrollo tan interesante de la Universidad del Valle y del campo de la educación y de la psicología, los cuales han crecido muchísimo, estimada Judith Bolívar, por supuesto que sí. Bueno, pues me encanta que Ah, haber tenido esta oportunidad, porque yo perdí el contacto con los profesores cuando no volví a la universidad, ni volví a ser parte de sus reuniones, ni sus equipos de trabajo, porque había gente nueva, porque había que darle
campo a la gente nueva, que a la gente que iba llegando, que se estaba graduando en distintas universidades, y ellos tenían derecho a hacer sus cambios, ¿no? Entonces ya nosotros pasábamos a un segundo lugar, a un segundo plano. Además, en ese trayecto de trabajo con los estudiantes de la Universidad del Valle, ellos aportaron mucho, pero no tuvieron la oportunidad de aportarlo al departamento en sí, sino a su preparación, ¿no? Y a su campo laboral. Yo creo que es importante que los estudiantes yo creo, ¿no? que ya estén aportando todas sus ideas y todos sus conocimientos al departamento como partes que hagan parte de su misma educación, que vayan a las escuelas, que vayan a los colegios, a otras universidades y adquieran todo ese bagaje de conocimientos y de experiencias, ¿no? Para que todo sea aplicado. A mí me parece que si no se aplica, si la gente no va y trabaja la teoría, pero no va a los campos donde puede aplicarla, y si el niño sigue con sus problemas y el maestro con sus problemas y están solos, pues hemos hecho muy poquito, ¿no? No hemos llegado todavía a ese punto en todas partes, tanto en el área urbana como en el área rural. Deberíamos estar llegando al área rural dentro de la preparación de los maestros, ¿no? Pero llegar allá, no solamente reunirnos en la ciudad o en los pueblos o a donde tuvimos oportunidad de ir cuando estábamos trabajando con los psicólogos, sino que todos los psicólogos lleguen al sitio que es el aula de clase, ¿no? El aula rural, el maestro rural, y comparen con el maestro que está aquí en la ciudad, que viajen a otras ciudades, que salgan de Colombia. Bueno, todo eso forma, pero que traigan las experiencias, porque a veces se sale del país y la tendencia es quedarse en el otro país, ¿no? No venir aquí. Pues a mí me ofrecieron esa oportunidad en Estados Unidos, ¿no? Quédese aquí, donde usted saca su doctorado y usted tiene más experiencia y luego se va a Colombia. Pero yo estaba loca por venir a aplicar todas las cosas que he aprendido a Colombia. Y me vine y no volví. Yo no volví a Estados Unidos, ¿no? Yo me quedé aquí porque aquí había mucho campo de acción. Lo alcanzo, Alcancé a lo alcanzo yo a percibir así, estimada Judith, lo alcanzo yo a percibir de esa manera, apreciada profesora, maestra, que fue mucho tu interés por servirle a tu nación, a tu lugar de origen, a tu patria querida de una manera decidida. Ese fue como tu motor principal por aquel tiempo, aprender lo que más pudieras en Estados Unidos para después servir desde esa perspectiva tan profunda tuya en lo educativo. Si no me pesa haber desperdiciado tal vez la oportunidad de seguir en Estados Unidos, porque tenía ofrecimientos. Educación especial no era la carrera ni fácil ni común, ¿no? Educación especial era otra cosa. Y no había mucha gente interesada en eso. En cambio... era un campo novedoso. Sí, era novedoso y no se sabía cómo aplicarlo. Pero aquí ya había, cuando yo regresé de la Universidad de Wisconsin, ya había instituciones dedicadas, instituciones especiales para niños especiales. Y los niños especiales eran unos que no podían aprender por cuestiones, por defectos biológicos, pero la mayoría de los niños no aprendían
por el ambiente, por la desmotivación, por la forma en que recibían el conocimiento, porque los maestros no respondían a sus intereses, y así sigue la educación en una forma colectiva. El maestro llega al colegio o a la escuela y dicta una clase que ha preparado para todos, y todos son de 30 para arriba. Y los niños tienen que estar muy calladitos oyendo al profesor. En algunas partes les permiten intervenir, pero la mayoría necesitan silencio para que el profesor transmita lo que tiene que transmitir. Me parece que los niños tienen mucho que dar, que la intervención de los niños es importante, que podría ser un trabajo compartido con los niños y mucho en base en las experiencias, pero hay experiencias individuales, es decir, que cada niño es un mundo del cual se puede aprender. Los niños no están todos en un grupo porque son todos iguales, o porque tienen igual edad, ¿no? Porque los están por edades, sino los niños están en los colegios, deben estar en los colegios clasificados por sus intereses, por sus aptitudes, porque están ayudando, porque le ayudan a los demás, porque tienen familias que colaboran, porque, bueno, hay muchos aspectos que se podrían integrar a la educación y a la psicología. Trabajar uno en psicología es un tan bueno, claro, pero si le dan oportunidades, ¿no? Y esas me las dieron. por supuesto. La Universidad de Valle, claro. Y interesante lo que nos compartes, aparte de estas recomendaciones profesionales tuyas tan valiosas que van a ser de un valor impresionante para personas que escuchen esta entrevista y esto que tú compartes tan amablemente. Muy interesante también lo que planteas, que tanto lo individual, lo humano como lo educativo es algo muy profundo para tomarlo muy a la ligera. Requiere un análisis muy amplio, muy profundo de la problemática para llegar al fondo del asunto. Y me llama la atención que menciona las instituciones. Por ejemplo, una de ellas, me acuerdo de la institución de Tobías Emanuel en Cali, donde precisamente ustedes mencionan, por ejemplo, la psicóloga Janet Samper, y lo menciona también la psicóloga, una de las profesoras que todavía está en la Universidad del Valle, María Eugenia Villalobos, la cual precisamente tuvo la oportunidad de trabajar en Tobías Emanuel, coordinada por esas prácticas que ustedes dirigían desde la Universidad del Valle. Qué bien saberlo, que todavía queda una semilla. Por supuesto. ¿No? Que hay algo que está brotando. Ahora están en el plan de reforma, que es importante. Ahora están en un plan interesante, que es el paso de psicología como departamento a psicología como facultad. Ahí, en ese momento o en este momento, podría haber cambios muy interesantes con el aporte de profesores y alumnos, y profesores de antes, profesores de ahora, y alumnos egresados que ya están trabajando, ¿no? En la aplicación de interesante. Podría ser toda una construcción social. Ahora, este tiempo que estamos viviendo de la pandemia ha cambiado tanto los intereses de los niños como la forma de ser, como la forma de ver la vida, como que ya no va a ser lo mismo cuando regresen a las aulas. Ahí tiene que trabajar la psicología, pero prepararse en este momento, antes de que abran la educación presencial, porque ahí tiene mucho trabajo el psicólogo, pero los psicólogos yo no sé si están reuniéndose, si están pensando en preparar planes especiales, si los profesores de psicología se
están con los estudiantes. No, yo no sé esa parte, pero si están alejados y por la cuestión de la pandemia se han quedado en sus casas, están en otras cosas, pues están perdiendo un tiempo valioso para prepararse a la llegada de los niños que entran en estos momentos, sobre todo de los niños. Los estudiantes de secundaria también tienen muchos aspectos en los cuales hay que trabajar, porque el mundo, yo creo que el mundo cambió. Y ya los estudiantes universitarios tienen la posibilidad de la investigación, de aplicar experiencias, porque muchos de ellos trabajan, ¿no? Pero los que se están formando sería una cosa muy interesante, un aspecto muy interesante, que pensaran, que se reunieran a pensar qué pasó en estos 4 o 5 meses y qué va a pasar después con los niños, cómo van a llegar, cómo van a ser las clases, qué experiencias pueden aplicar, cómo los niños pueden participar en las experiencias que tuvieron. Esa educación virtual es una experiencia, pero una experiencia nueva para ellos que no han asimilado muy bien. Van a llegar un poco regularmente preparados en sus materias, en la parte social, en el trabajo con otros niños. Los maestros tienen mucho que hacer ahí también. Entonces sería bueno que se tuviera en cuenta este espacio que trajo muchos cambios y trabajar de acuerdo con los cambios, ¿no? Eso es lo que yo pienso ahora. Por supuesto. Muy interesante lo que planteas, y de veras que el campo de la psicología en la Universidad del Valle ha crecido mucho. Yo te quiero compartir que hay muchos que han terminado doctorados, tanto psicólogos como psicólogas, y en distintos lugares del planeta han terminado doctorados en Estados Unidos, en Brasil, pienso que en Chile, en Argentina, en varios rincones, en personas, y maestrías también, que las maestrías, por supuesto, son importantes en oportunidades de profundización también, tanto en lo teórico, lo conceptual y lo práctico. En todo se ha avanzado bastante, y por supuesto en un tiempo posterior te compartiremos más información para que conozcas un poco de lo que se ha avanzado. Y muy Ay, me parece interesante. lindo, muy lindo. Me parece muy interesante y ¿Recuerdas? yo te agradecería por la oportunidad. Sí, por Recuerdo supuesto que que sí. Sería interesante si nos compartir, si eres tan amable y no abusar mucho de tu generosidad, nos pudieras compartir algunas anécdotas significativas, interesantes, que tú recuerdes de ese tiempo precioso tuyo, precisamente en nuestra alma mater, en la Universidad del Valle. pues hay anécdotas que no están exactamente cuando yo estaba en la Universidad del Valle. No hay cosas muy precisas en mi mente, ¿no? Pero, pero una de las tantas anécdotas en mi vida laboral es que esas anécdotas son del Chocó, que nos tocó, se dañó la lancha y nos tocó quedarnos en un ranchito en el Chocó. Y en el ranchito no había camas, entonces eran todos sentados en el suelo y nos picaron todos los zancudos que imaginables, salimos todos picados de allá, pero la forma de pasar la noche fue todos sentados en el piso, porque en ese tiempo no, en esos ranchitos que quedan a las orillas del Atrato, no había, eh, no había ninguna comodidad, la gente se quedaba en estera. Entonces ni siquiera tuvimos estera, sino ahí en el piso, que eran tablitas, ahí nos quedamos como 2 noches y nos tocó, nos tocó
dormir ahí unos contra otros, éramos hombres y mujeres, unos contra otros para apaciguar un poquito el miedo de los ruidos que hay en la selva, ¿no? De esos ruidos que lo asustan a uno. Y eso lo tengo yo muy presente de todas esas experiencias. Y también las dificultades que encontrábamos al llegar a las escuelas y luego tratábamos de vencer todas esas dificultades y cuando ya llegaba la noche nos íbamos a rumbear con los profesores y con los alumnos grandes, ¿no? Los alumnos que tenían más de 13 o 14 años nos íbamos a rumbear, ¿no? Y aprendimos aprendimos la música, la alegría de la gente del Chocó, trabajamos con los indígenas en las áreas rurales y ellos venían a divertirse también a Quibdó. Bueno, yo creo que ahí fueron las mayores experiencias y las tantas anécdotas que uno puede escribir un libro sobre esto, ¿no? Puede plasmarlo en algo que lleve una secuencia, ¿no? Porque esas experiencias tal vez las vivimos nosotros, ¿no? Nos tocó, pero ahorita ya las experiencias son muy citadinas, ¿no? Muy dentro de los sitios cercanos dentro de la ciudad, tal vez por seguridad, ¿no? Es una de las cosas que puede estar afectando las prácticas rurales. Pero en ese tiempo nosotros viajábamos en lancha, viajábamos en canoa, íbamos no nos interesaba en qué nos íbamos ni teníamos miedo. Nos íbamos en avionetas, en esas avioneticas pequeñitas de 6 personas, y a veces la avioneta llegaba al sitio, a un aeropuerto pequeñito de Quibdó, llegaba fallando, ¿no? Y a nosotros no nos daba miedo, fallando los motores, ¿no? Esas cosas le traen a uno como satisfacción, ¿no? De que sobrevivimos a muchos momentos que pudieron ser peligrosos, pero ni siquiera sabíamos que eran tan peligrosos, ni nos interesaba. El cuento, el interés principal era llegar a donde los maestros y donde nos recibían. Y otra cosa es que nos veníamos cargados de frutas y de cosas que nos daban los maestros. Ellos pensaban que tenían que darnos regalos porque íbamos a ayudarles. Entonces todos nos daban muchas cosas, ¿no? Especialmente cosas de comer. Yo llegaba a mi casa con un canasto lleno de todo lo imaginable que se producía en el Chocó y que se podía comprar en los alrededores. Y viajábamos en los carros de la universidad, pero también en avionetas, que a veces llegaban fallando a la selva, pues. Bueno, todo eso quedó como dentro de un recuerdo ya muy lejano, ¿no? Porque yo a los 50 años salí de la universidad y seguí trabajando hasta los 75. Ahorita ya tengo 91, entonces se me han perdido muchas cosas, ¿no? Pero cuando las recuerdo las disfruto mucho. Maravillosas experiencias de veras y es un placer enorme escucharlas. Y a mí me interesaría saber para ti qué es lo esencial en la psicología o en la formación de los psicólogos. ¿Qué es esa parte tan vital, tan esencial para ti? La práctica, en la formación de los psicólogos, la práctica en instituciones y el conocimiento del niño a través de estar con ellos en las instituciones, las prácticas en el aula escolar, de todos los que hacen una carrera que tenga que ver o no tenga que ver con educación, porque la práctica se puede aplicar
en la crianza de los niños, en la ayuda que hacen los padres de familia a los niños en la casa, en la forma como los pueden educar, en que también tienen que llegar a los intereses de los niños. La familia tiene que estar educando también, la familia educa, tiene un puesto importante en la formación del niño. Entonces, eso a mí me parece muy importante. Entonces, hay tantas cosas que le digo cuando yo empecé a escribir esto, que fue una oportunidad para mí. La escribí como unas 5 veces, porque cada vez se me olvidaban cosas o cambiaba las cosas secuencialmente. Entonces pensaba, no, esto no fue aquí, sino fue allá, ¿no? Es decir, que si tengo otra oportunidad, me parecería maravilloso contar muchas cosas que se me quedaron en el tintero. Por supuesto que sí. Seguiremos estando en contacto y por hoy, para que puedas descansar, y pienso que te ha gustado demasiado de tu tiempo, de tu generosidad en este día, si nos puedes por favor compartir qué es lo que más te ha apasionado hasta el momento en tu vida. ¿Cuál ha sido este aspecto tan apasionante, lo que más te ha apasionado a ti, a la persona tan interesante como eres tú, a la maestra Judith Rivas? Hay tantas cosas, pero especialmente, es decir, no tengo el campo de acción para poder ayudar en la formación de los niños. No tengo el campo de acción. Tengo una hija y una nieta, ¿no? Ahí yo quisiera intervenir más, pero eso está muy controlado, ¿no? Por el trabajo de la mamá, el trabajo del papá, lo que ellos piensan, y por ser abuela, ya he perdido muchos intereses en cosas que yo quería hacer, ¿no? En la vejez. Pero yo ya la forma de aplicarlas, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Es decir, que yo sigo pensando en los niños, en su educación, en su formación, en sus intereses y en todo lo que nos puede aportar un niño a la formación misma, a la formación del mismo, nos puede aportar un niño por los intereses que tiene en la selección de llevarlos a lo que a ellos les gusta, de colaborar, darle gusto, a que miren la vida de otro modo. También que sean muy realistas en cuanto al entorno, ¿no? El ambiente, cómo se está degradando en cierto sentido, y que uno pudiera poner un granito de arena en ese aspecto, ¿no? En cómo es la gente, cómo es el adolescente en este momento, ¿no? Cómo los seres humanos han variado mucho, tal vez han sufrido en este medio y ven las cosas distintas a como lo veía uno, ¿no? Pero es muy difícil que se tengan en cuenta las experiencias de las abuelas. No, las abuelas hoy día son para que cuiden los niños, ¿no? Y para que tengan un papel muy pasivo en la familia. Las abuelas no pueden ser activas, porque entonces interfieren en la educación que están dando los padres a los niños, ¿no? A uno lo tienen alejadito. Y los niños tienen otro concepto de la abuela que el que tenían antes, ¿no? Antes las abuelas para nosotros eran como la sabiduría, ¿no? Como la que
la persona que nos podía La experiencia. de su vida, es eso, de su experiencia, ¿no? Dar muchísimas cosas para la vida de hoy. No, ahora no. Ahora eso, eso se ha cambiado mucho, ¿no? Y por eso uno dice erróneamente que los tiempos anteriores fueron mejor, que los tiempos pasados fueron mejor. No fueron mejor en muchos sentidos, pero en algunos sentidos sí fueron mejor, ¿no? La tecnología a nosotros nos atropella, a los viejos. En cambio, los jóvenes viven con la tecnología y solamente eso es lo que quieren hacer. No quieren hacer más, ¿no? Sino usar la tecnología muchas veces mal usada, ¿no? Y las abuelas no, pues estamos lejitos de eso, porque ahí qué podemos hacer, ¿no? Y eso de cuidar a los niños, a mí no me gusta la palabra cuidar, para nadie. A mí me gusta como, no encuentro el término en este momento, pero no me gusta cuidar, porque cuidar es una persona. Cuidar a una persona tiene que ser la persona que esté en muy malas condiciones físicas y mentales, ya toca cuidarla, ¿no? Pero desde que uno esté lucido, no lo cuidan, sino le ayudan, ¿no? Es una ayuda lo que uno necesita. Un acompañamiento. Quizás Sí, una palabra más adecuada es acompañar. acompañar, eh, darle posibilidad de compartir sus Avecinar, cosas, sus actividades. cobijar. Sí, cobijar, eso está bien. No que eso va por un lado y los niños van por el otro. Uno tiene mucho que aportar, pero ya no se atreve, ¿no? Porque encuentra barreras. Ya no se atreve a aportar, sino más bien a acomodarse, ¿no? A lo que hay en este ambiente, ¿no? A los niños de ahora, a las mamás de ahora, a los papás de ahora, a los amigos de ahora, que ese es otro punto, caramba, muy importante. Y se habla mucho de adaptación, que es otra palabra que no me gusta, que el niño se adapte al ambiente. No, el niño no tiene que adaptarse en el ambiente, tiene que participar en los cambios que tiene el ambiente, tiene que participar en las experiencias que le traen todas las personas de su casa y toda la gente con quien convive, los tíos, ¿no? Aún los amigos. Pero ahora la palabra es adaptarse, y que los maestros trabajan para adaptarse a los niños. Ahí hay tal vez alguna verdad, pero que uno trabaja adaptarse al ambiente, yo no creo en eso. El ambiente cambia, tiene que tener cambios, y uno tiene que participar de esos cambios. Eso es lo que yo pienso, pero es muy tarde para aplicarlos, ¿no? Yo no sé. Muy, muy interesante. ¿Qué me dijo? Sí, pienso que es muy interesante todo lo que nos has compartido, estimada maestra Judith Bolívar. Es fascinante escucharte y recibir todos estos aspectos directamente de ti. Es de un valor impresionante, de veras que sí. Y pienso que se le va a sacar el mayor provecho a todo esto que has abordado tan detalladamente, tan pacientemente, tan amablemente. Yo sinceramente te agradezco en el alma, te agradezco profundamente de corazón este tiempo precioso, valioso que nos has compartido el día de hoy. Eres muy amable, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que nos encontremos otra vez. Por supuesto que sí, claro que sí. Vamos a seguir en contacto y vamos a tratar de generar esta reunión con personas de esa época para que se puedan compartir estas experiencias como tú precisamente tienes la inquietud de que se lleve a cabo. Estaremos en contacto contigo. Bueno, muchas gracias. Hasta muy pronto.